Bueno, muchachos, vamos a resolver el ejercicio que correspondía a las calificaciones de los estudiantes almacenadas en una matriz de datos. Por aquí lo tengo. El ejercicio estaba de esta manera. Tenemos una matriz de datos donde tenemos los datos de los estudiantes en las columnas, que las tenemos aquí en la parte superior. Cada columna correspondía a una calificación. Quiz 1, Quiz 2, Quiz 3, Quiz 4, Quiz 5, ¿cierto? Y la primera columna correspondía al documento. Sabemos que estas columnas inician las numeraciones en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y los estudiantes están almacenados en las filas. Cada fila corresponde a un estudiante. Este es el estudiante 1, pero esta es la fila 0, la fila 1, la fila 2 y así hasta la fila n-1. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la información con la que vamos a trabajar. Y en la parte inferior pues tenemos el listado de las funciones que tenemos que desarrollar. La primera es la función promedio mayor, que me va a decir o me va a devolver el número del documento del estudiante con la calificación promedio más alta. Significa que tengo que hallar las calificaciones promedios de los estudiantes porque no están los promedios dentro de los datos que están almacenados en la matriz. La segunda función, la nota mejor. Entonces lo que me dice es lo mismo, haya el promedio, pero en este caso por columna, y dígame cuál fue la columna que tuvo el mejor promedio. ¿Listo? Entonces es similar, pero recorriendo las columnas. La tercera función, posición estudiante, es una función de búsqueda. Me dice que recibo eh, la matriz de datos, un número de documento a buscar, y debo retornar la posición donde se encuentra almacenado ese estudiante. La función nota específica, que recibe la matriz de datos, el dato de un estudiante, el documento, una nota, y lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si yo tengo el documento de un estudiante y una nota, pues devolverme esa nota específica que está almacenada en la posición. ¿Listo? Y por último, la función promedio estudiante que recibe el documento de un estudiante y calcula el promedio. Si nos damos cuenta, pues esta función, la función 5, puede alimentar a la función 1, ¿cierto? Porque la función 1 requiere los promedios de los estudiantes y la función 5 los está calculando. Entonces lo que vamos a hacer primero es hacer la función 5. Tenemos unos datos de prueba que en este momento pues no nos interesan más allá de la solución del problema. Entonces vamos a solucionar primero la función 5. Nuevamente lo que debo tener en cuenta siempre es cómo están almacenados los datos. O sea, siempre debo tener en la cabeza esta matriz de datos, cómo está almacenada la información dentro de la matriz. Entonces vamos a colocar aquí nuestra función def promedio estudiante, que recibe como parámetro de entrada una matriz de datos, vamos a llamarla notas, y el código de estudiante, code estudiante. ¿Listo? Listo. Entonces ahí tengo, ya sé que esta notas es una lista de listas o una matriz y el código del estudiante pues tiene que ser un dato entero. Para buscar este código del estudiante dentro de notas, pues lo que tengo que hacer, y vuelvo acá a mi matriz, lo que tengo que hacer es recorrer las filas. ¿En dónde? En la columna 0, ¿cierto? Recorro todas las filas en la columna 0 y voy preguntando si el documento que está almacenado en esa posición corresponde con el que tengo allá. Si es así, pues entonces lo que voy a hacer es hallar el promedio de las calificaciones que estén en toda la fila. Entonces, vamos para acá. Entonces, la cantidad de filas es igual a len notas. ¿Listo? Y vamos a hacer nuestra búsqueda. Entonces, i es igual a 0, mientras que i sea menor que la cantidad de filas. Entonces hacemos i es igual a i más 1. Listo, recorrido básico de las filas. Ahora aquí vamos a hacer nuestra pregunta. Entonces me voy a preguntar si notas en la posición i es igual, perdón, es igual al código del estudiante, si notas en la posición i es igual al código del estudiante, entonces ¿qué tengo que hacer? Si encuentro al estudiante, esto me está diciendo voy a recorrer cada una de las filas. Y cuando encuentre al estudiante, ¿qué debo hacer? Entonces cuando encuentro al estudiante, pues debo recorrer las
las columnas, debo hacer este recorrido nuevamente. Debo hacer este recorrido que va desde la posición 1 hasta la posición 5, hallar la sumatoria de las calificaciones que están acá y dividirlo entre 5, que son las calificaciones. Esto es estático, entonces no tengo que andarme preguntando cuántas columnas hay. Entonces vamos a crear otro contador. Nota es igual a 1. Y hagamos otro recorrido aquí rápidamente para sacar el promedio. La sumatoria es igual a 0. Y mientras que J sea menor o igual que 5. ¿Listo? Se queda hasta 5. Los puntos, J es igual a J más 1. Y ahora sí, entonces la sumatoria es igual a el mismo porque es un acumulador más lo que esté en notas en la posición, en la fila I y en la columna J. Listo. Cuando termine de hacer este recorrido que tiene este while que está acá, pues ya habré recorrido toda la fila para saber cuáles son las notas del estudiante. Ya tengo la sumatoria. Ahora solo tengo que calcular el promedio. El promedio es igual a la sumatoria sobre 5. Y listo, ya tengo el promedio del estudiante. Ya teniendo el promedio del estudiante, pues simplemente no importa que continúe con el recorrido. Lo que me interesa es que al final de este recorrido ya el promedio está calculado y retorno el promedio. Listo. Esta función básicamente lo que me permite es eso, hallar el promedio del estudiante. Obviamente van a encontrar, y si lo consultan con otras personas le van a decir que el algoritmo se puede optimizar, que se pueden utilizar, romper el ciclo, etcétera, pero recuerden que nosotros estamos aprendiendo es lógica. La lógica es lo que nos interesa en este momento, más allá de lo que tenga propio el lenguaje de programación para realizar las tareas de pronto de una manera más automática. ¿Listo? Aquí ya tengo mi promedio del estudiante. Entonces vamos a saber que aquí esto ya está realizado. Esta función ya fue realizada. ¿Listo? Ya estoy aquí buscando un documento y hallando la sumatoria y luego dividiendo entre 5 las calificaciones de un estudiante. Ahora sí nos vamos aquí a la función promedio mayor. La función a promedio mayor lo que me dice es calcule el promedio de todos los estudiantes y dígame cuál es el mayor de ellos. ¿Cierto? Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de esta función que se llama promedio mayor, lo que voy a hacer es recorrer cada uno de los estudiantes. Por cada estudiante voy a llamar a la función promedio estudiante y listo, con la función promedio estudiante, pues con la función con la función promedio estudiante, pues simplemente voy a hallar el promedio del estudiante como tal. Pero acabo de detectar algo aquí interesante. Aquí tengo otra función que me dice posición estudiante, recibe como parámetro entrar en la matriz de datos y un número de documento de un estudiante y retorna el índice de la fila donde se encuentra el documento buscado. Si yo me doy cuenta, esta función me puede ayudar a que esta sea mucho más rápida para que cuando yo la llame acá sea aún mejor el algoritmo. Entonces vamos a resolver posición estudiante rápidamente. ¿Listo? Es más fácil porque ya sabemos más o menos. Entonces simplemente es def posición estudiante. Listo, que recibe como parámetro de entrada lo mismo, notas y el código del estudiante. Listo, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es nuevamente el recorrido, es este mismo, la cantidad de filas es igual a len notas. Listo, y es igual a 0. Y solo voy a buscar el código del estudiante, que es lo mismo que estaba haciendo aquí. Esto mismo que estaba haciendo acá, lo tengo que hacer acá. Mientras que dice menor que la cantidad de filas, sí, notas, entonces aquí lo que voy a decir, vamos a colocar aquí que la posición por defecto va a ser 0, pero si la encuentro, pues la posición es igual a i. Ese es el indicador que me están pidiendo. Y es igual a i más 1. Y listo, ya retorno. Y listo. Como sé ya que esta función, posición estudiante, me está buscando la posición del estudiante, pues en esta no debería hacer esa búsqueda. Simplemente debería decir, hey, necesito saber en cuál fila está este estudiante. Ya no voy a hacer aquí el recorrido,
sino que voy a llamar a la función, voy a hacer la recursividad de mis funciones. Entonces, simplemente en lugar de hacer ese recorrido que tengo acá, ¿cierto? Todo este recorrido que tenía acá, lo vamos a cambiar. Vamos a devolver esto aquí un poco más. ¿Listo? Entonces, simplemente le voy a decir que i es igual a posición estudiante y le voy a enviar notas y le voy a enviar el código al estudiante. ¿Listo? Entonces ya, cuando yo llame aquí a posición estudiante, él me va a devolver el indicador de la fila exacta donde está, que es la que voy a colocar aquí como i. O bueno, vamos a colocarla como fila. Fila. Y aquí simplemente le diría que en la posición fill y me haga la sumatoria y me retorne el promedio. Si se dieron cuenta, esa función ya quedó un poco más simple porque estamos haciendo uso de la función posición estudiante que hacía esa búsqueda que ya teníamos ahí. Ahora sí, ya tengo dos funciones que realizamos rápidamente, ¿cierto? Ya tenemos esta que se llama posición estudiante, ya tenemos la función promedio estudiante que fue mejorada utilizando la función posición estudiante. Ahora sí vamos a hacer la función promedio mayor. Y la función promedio mayor, vuelvo acá, de promedio mayor, lo que va a hacer es recibir como parámetro de entrada, vamos a ver qué nos dice acá, la matriz de datos y retorna el número del documento del estudiante con la calificación más alta. ¿Listo? Entonces solo recibe notas. Lo mismo, averiguamos la cantidad de filas. Cantidad de filas es igual a len notas. Aquí esta cantidad de filas no deberíamos ni siquiera averiguarla. No la necesitamos. Bueno, listo. Cantidad de filas es igual a len notas. Vamos a tener que recorrer todos los estudiantes. Entonces i es igual a 0. Mientras que i sea menor que la cantidad de filas. ¿Listo? Dos puntos. Entonces, ahora aquí hacemos i es igual a i más 1. Listo. Ese es nuestro recorrido básico. Siempre. Ese es el recorrido básico para las filas. Ahora, debo buscar el mayor. Recuerden, cuando voy a buscar el mayor, lo que hago es tomar el primer dato de la colección como si fuera el mayor y luego lo comparo con los demás. Entonces, vamos a tomar el promedio del primer dato. Entonces, vamos a decir que el promedio mayor es igual a nuestra función promedio estudiante. Promedio estudiante. Y lo que le voy a decir es que le voy a enviar promedio estudiante me recibe el arreglo y el código del estudiante. Entonces le voy a enviar notas y le voy a enviar el código de mi estudiante, que en este caso estaría almacenado en notas en la posición 0. Listo. Aquí estoy enviándole el arreglo y el código. Eso es lo que le estoy enviando acá. ¿Listo? Y vamos a decir que el código del mayor es igual a notas en la posición 0. ¿Listo? Ya tengo aquí el dato mayor para la primera iteración. No he comenzado y ya estoy diciendo, bueno, el dato que voy a tomar como mayor es este dato que está acá. O sea, voy a sacar el dato, perdón, el promedio de este estudiante, ¿cierto? Y entonces el mayor vendría siendo él, antes de comenzar a comparar. Ahora sí vamos a hacer la comparación. Entonces, para hacer la comparación, ¿qué debo hacer? Por cada fila que yo tenga, pues tengo que hallar el promedio del estudiante. Entonces, promedio estudiante es igual a promedio estudiante, ¿cierto? Y le voy a enviar nuestro arreglo o nuestra matriz que es notas, perdón, notas. Y le voy a enviar el código del estudiante, que en este caso están notas en la posición I. Listo, ya tengo ahí el promedio de ese estudiante. Ahora, debo preguntarme si es el promedio mayor. Si llegara a ser, entonces reemplazamos el dato que tenemos como referencia de mayor. Entonces, si el promedio del estudiante es mayor que el promedio mayor que tengo, perdón, que el promedio mayor, PMI, que tengo almacenado, entonces lo que voy a hacer es decir que nuestro promedio mayor ya no es el que tenía almacenado, sino es el nuevo, que sería el promedio
Y pues el código del estudiante, ¿cierto? El código mayor vendría siendo igual a la notas en la posición I, que es donde está, perdón, en la posición C, en la posición 0. En la posición I, esa es la fila. En la posición I, en la columna, uy, aquí me faltó algo. 0, ¿cierto? Que es la que tiene almacenado. Aquí entonces también sería fila 0, columna 0. Ojo con eso. ¿Listo? Y aquí en la columna 0. Siempre la columna 0 para que sepa que es el código. El código está almacenado en la fila, pero en la columna 0. ¿Listo? Ya lo tengo ahí. Y terminé. Cuando esto termine de recorrer, en la variable código mayor va a estar el código del estudiante que tiene el mayor promedio. Entonces simplemente return código mayor. ¿Listo? Ya tengo tres funciones en este caso. ¿Listo? Ya tengo esta, la primera, la tercera y la quinta. Ahora, vamos a resolver la más sencilla y por último dejamos la que sigue en la complejidad. La función nota específica recibe como entrada la matriz de datos, el número de documento de un estudiante y el índice de las calificaciones, la columna y retorna la calificación almacenada. ¿Listo? Entonces, si me recibe el código de un estudiante, entonces lo primero que debo tener en cuenta es que el código no es un índice de nada para mí. El código es un dato a buscar. Pero si yo quiero saber en dónde está ese estudiante, pues simplemente llamo a mi función posición estudiante, ¿cierto? Que recibe el documento de un estudiante y retorna el índice. Recordemos que nuestros índices son 0, 1, 2, hasta n-1. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer en esta función que se llama nota específica es buscar al estudiante. Entonces vamos a colocar aquí nuestra función def nota específica que recibe como parámetro de entrada nuestro arreglo de notas, el código de un estudiante y recibe la columna. Eso es lo que me está diciendo que recibe como parámetro de entrada. ¿Listo? Entonces, vamos a averiguar dónde está este estudiante almacenado. Para saber dónde está ese estudiante almacenado o cuál fila corresponde, vamos a llamar a nuestra función posición estudiante. Entonces, vamos a decirle aquí como que fill es igual a posición estudiante, ¿cierto? Y le vamos a enviar posición estudiante requiere nuestro arreglo de notas y el código del estudiante. Entonces requiere notas y en este caso el código del estudiante se llama code, porque así está como parámetro de entrada. ¿Listo? Y con eso ya tenemos la fila. Y teniendo la fila y la columna, pues ya tenemos el dato que queremos almacenar. Entonces vamos a colocar aquí como que nota es igual a notas en la posición fila columna. Listo, ya. Y return nota. Listo, con eso ya tengo la calificación que está buscando. Con la fila y la columna, con esos dos datos, ya simplemente voy a poder ir al punto específico que estuviera buscando de la calificación. ¿Listo? Entonces ya tenemos la otra función que se llama nota específica. Ahora sí, la última que se llama nota mejor, dice recibe como parámetro de entrada la matriz de datos y retorna el índice de la columna con la mejor participación de los estudiantes, promedio de columna más alto. Ojo con eso, promedio de columna. Pero no he realizado el promedio de las columnas. Lo ideal sería por el tema de especificidad de las funciones, ¿cierto? Para que las funciones hagan una tarea específica, pues lo ideal sería tener una función que me retorne el promedio de una columna. Entonces, simplemente vamos a llamarla así. Def promedio columna. Promedio columna. Que recibe como parámetro de entrada, pues obviamente la matriz y el índice de la columna. ¿Listo? Si ya tengo la columna, pues lo que tengo es que recorrerla hacia abajo. Tengo que hacer el recorrido de la columna hacia abajo. Voy a tener aquí el índice, por ejemplo, de la columna 1. Pues lo voy a recorrer todo hacia abajo, hallar la sumatoria y luego hallar el promedio. Entonces, recordemos que el primer indicador es la fila, el segundo indicador es la columna, el índice, perdón. Entonces aquí vamos a hallar la cantidad de filas. Entonces, cantidad de filas es igual a len notas. ¿Listo? Y vamos a recorrer. Entonces, y es igual a 0. Vamos a necesitar una sumatoria. Entonces, sumatoria
es igual a 0, ¿cierto? Un acumulador, mientras que y sea menor que la cantidad de filas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar la sumatoria. Entonces, sumatoria es igual a él mismo, porque es un acumulador, más lo que tenga notas en la fila y en la columna col, que es la que estamos recibiendo como parámetro de entrada. ¿Listo? Y es igual a i más 1. ¿Listo? Y al final calculamos el promedio. Entonces, el promedio es igual a la sumatoria sobre la cantidad de filas. ¿Listo? Ya lo tengo. Entonces ahora retorno el promedio. Listo. Esta función que tengo acá, lo que está haciendo básicamente es hallar el promedio de una columna. ¿De cuál? De la que reciba como parámetro de entrada. Entonces, para saber el promedio de las diferentes columnas, pues voy a tener que llamarlas como parámetro de entrada. Listo. Entonces, ahora me dice función nota mejor. ¿Listo? Así se llama. Recibe como parámetro de entrada la matriz de datos y retorna el índice de la columna con la nota, con la participación más alta. Nuevamente, lo mismo. En este caso, lo que cambia es que no voy a recorrer la fila, sino voy a recorrer las columnas. Ya tengo una función que me halla el promedio, luego voy a tomar primero como que esta es la nota más alta, o el índice de la columna 1 es el más alto, y luego voy a comparar de la 2 a la 5. Entonces, vamos a hacer nuestra función def nota mejor, que recibe como parámetro de entrada nuestro arreglo de notas, ¿cierto? ¿Listo? Perdón, dos puntos. Y voy a necesitar en este caso, bueno, tomar el dato mayor, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la columna mayor es igual, vamos a llamar a nuestra función, entonces, bueno, la columna mayor va a ser 1 y el promedio mayor va a ser igual a nuestra función promedio columna y le vamos a enviar notas y le vamos a enviar la columna, que en este caso es la columna 1. ¿Listo? Ya estoy teniendo aquí que es la 1. ¿Por qué? Ojo con eso. Sencillamente, porque en la columna 0 están almacenados son los documentos. Esta columna no tiene datos de calificaciones. Los que tienen datos de calificaciones son de la columna 1 a la columna 5. Y estoy tomando como referencia la 1. Significa que me quedan por recorrer la 2 hasta la 5 para saber si encuentro algún dato mayor. Entonces vuelvo acá y ahora entonces voy a recorrer las columnas. Entonces vamos a colocar aquí algo como que me diga que col es igual a 2 y mientras que col sea menor o igual que 5, que es el dato límite, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es llamar nuevamente por cada iteración a esta función promedio columna. Entonces vamos a decirle como que promcol es igual a promedio columna y le vamos a enviar notas y la columna, que en este caso va a ser en la primera iteración la 2. Y nuevamente pregunto si el promedio de la columna es mayor que el promedio mayor. Pues sencillamente reemplazo mi referencia del promedio mayor, va a ser ahora el promedio que acabo de calcular, promcol. Y pues el índice de la columna, o sea la columna mayor, es igual a la que lleve aquí, col. Y por aquí digo que col es igual a col más 1. Listo. Al final, lo que me están diciendo es cuál es la columna mayor. Entonces return col my. ¿Listo? Y ya tengo mis funciones. Ahí están todas las funciones ya realizadas, todas las que me estaba solicitando el problema. ¿Qué me queda ahora? Hacer la prueba de datos. Entonces, para hacer la prueba voy a pausar aquí un momento, mientras que copio los datos de prueba. Y luego ya pues hacemos las pruebas. Listo, ya están los datos de prueba cargados. Aquí son los mismos datos que estaban dentro del ejercicio para probar y con las salidas esperadas. Durante la carga de los datos de prueba me di cuenta de unos inconvenientes. Siempre es un error de tipado que tengo, que invierto la A con la I, entonces decía estudiante en todos los lados, entonces lo volví a cambiar, estudiante, y aquí en la posición estudiante que no estaba haciendo referencia a la columna. Nuevamente siempre recordar que en la columna 0 están los códigos de los estudiantes. Ese es el error.
Lo demás no existen mayores cambios a realizar. No hay cambios a realizar. ¿Listo? Entonces aquí va, vamos a correr. Y aquí están los datos que estamos esperando. Entonces la posición 5678 me dice que es la 2, 0, 1, 2. Y aquí está la fila 2, ¿cierto? Es la correcta, igual que los datos de salida esperado. El promedio de él es el 3.04, tal como lo esperaba. El promedio mayor. Perdón, el promedio de... Aquí cambia. Este es promedio mayor. La salida esperada, promedio mayor. El promedio mayor. Entonces, es el estudiante 3456, la nota mejor es la nota de la columna 3 y la nota buscada, en este caso, para el estudiante 7890 en la columna 2 es 3.2. ¿Listo? Entonces, las salidas están de acuerdo a los casos de prueba. Tener en cuenta que para realizar las funciones ni siquiera tuve en cuenta los casos de prueba inicialmente. O sea, los casos de prueba los verifiqué después de haber realizado el código para saber que realmente estaba trabajando. Entonces, nuevamente, vamos a ir despacio por las funciones para que las puedan revisar y las puedan verificar. Nuevamente, esto puede mejorarse, claro que puede mejorarse, ustedes ya lo saben, lo hemos hecho muchas veces, pero es una forma de solucionar el problema. La facilidad con los videos es que pueden pausarlos, retrocederlos, bueno, hacer lo que necesiten. Entonces, ahí está el ejercicio para que ustedes lo puedan verificar y si es posible lo puedan mejorar. Recuerden digitarlo para probarlo. Nos vemos en clase.